Cosas que no debes decirle a un baterista. Tocar la batería es fácil, solo es pegarle a tambores y ya. Si dices esto enfrente de un baterista, muy seguramente le van a dar ganas de escupirte en la cara. Y es que decirle a un baterista que tocar su instrumento es fácil invisibiliza directamente toda la práctica, esfuerzo y disciplina que necesitas para poder tocar medianamente bien este instrumento. Normalmente decirle a un baterista que tocar su instrumento es fácil es como darle un golpe en el orgullo. Sin embargo, también es cierto que comúnmente las personas que tienen la osadía de afirmar que tocar la batería es fácil lo hacen porque nunca han tocado una batería en sus vidas. En resumen, y si no quieres que alguien te lance una baqueta a la cara, mejor no digas esto. Las baterías ni siquiera dan notas. Si quieres hacerle hervir la sangre a un baterista, esta es la frase indicada para ti. Verán, en el mundo existen verdades incómodas y desafortunadamente para los bateristas esta es una de ellas. Así es, como lo oyeron, los músicos les hacemos burla a los bateristas porque la batería es un instrumento completamente incapaz de dar notas, o al menos no notas como las conocemos. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. De hecho, el sonido que suelen producir los instrumentos de cuerda y viento es unidimensional. Y ustedes se estarán preguntando, pero pero Silver, ¿qué significa que el sonido de un instrumento sea unidimensional? Bueno, no significa mucho, solo significa que el sonido de ese instrumento se propaga en una sola dirección. ¿Y qué tiene que ver todo esto con un instrumento como la batería? Bueno, que las membranas de los tambores de la batería dan sonidos bidimensionales. Esto quiere decir que se propagan hacia dos direcciones diferentes. Y es por esto mismo que la batería es incapaz de dar notas como las conocemos, pero si no me creen a mí, vayan a ver el experimento de la placa de Chladni. En resumen, y si quieres que un baterista te odie, dile que los bateristas ni siquiera dan notas, y a pesar de que ya sabemos que eso es cierto, te aseguro que les va a molestar. Los bateristas ni siquiera son músicos. ¿Ustedes saben cómo suena el odio? El odio suena exactamente igual que esa frase. Les explico, existen tres principios fundamentales que hacen que la música sea música. Y estos principios son armonía, melodía y rítmica. Partiendo de que los bateristas son completamente incapaces de dar notas, o al menos no notas como las conocemos, asumimos por implícito que no pueden hacer melodías. Y teniendo por entendido que los acordes son conjuntos de notas, pues como las baterías no pueden dar notas, tampoco pueden dar acordes. Y como no pueden dar acordes, tampoco pueden hacer armonía. ¿Por qué dicen que los bateristas no son músicos? Esencialmente porque la batería es un instrumento puramente rítmico. Y a pesar de que una batería no pueda hacer melodías o acordes, decir que no son músicos me parece una exageración. Así que si no quieres que un baterista te deje de hablar el resto de su vida, mejor no digas estas cosas. Los bateristas no saben nada de armonía ni de melodía. Si quieres que a un baterista le den ganas de usar tu cara como redoblante, lo único que tienes que decir es esta frase. Y es que sí, para aprender batería no necesitas ninguna de las dos cosas anteriormente mencionadas. Y es muy probable que una persona que se ha dedicado exclusivamente solo a tocar batería en verdad no la sepa. Pero hay una gran cantidad de bateristas que no se dedican exclusivamente a la batería, sino que también tocan otros instrumentos y puede que sí sepan de armonía y melodía. Así que sí, si tu objetivo es incomodar a un baterista, puedes decirle una de estas cosas. Los bateristas parecen agencia de mudanzas. Si quieres irritar a un baterista de sobremanera, lo único que tienes que decir es esta frase. Y es que es bien sabido que una de las cosas más aterradoras de ser un baterista es básicamente tener que transportar tu instrumento. Muchos bateristas, en un intento desesperado por no gastar más dinero en viáticos que en su propia vida, hacen un sacrificio por el bien de la banda y prestan sus hogares para el ensayo. Algunos héroes sin capa incluso llegan a tener la suprema bondad de prestar su batería para el concierto, y así en un acto de fraternidad excepcional y solidaridad con las otras bandas, permitirles a los otros bateristas no tener que transportar su batería hasta el concierto. Si me lo preguntan a mí, la batería no es un instrumento apto para la gente que no gusta del sufrimiento, sobre todo cuando se trata de trasladarla, y el hecho de que se los recalques les va a molestar muchísimo. Haces mucho ruido, ya cállate. Cuando eres baterista es muy común que las personas de tu alrededor te digan con frecuencia esta frase, y como no, molesta muchísimo. Y es que no me dejarán mentir, todos los bateristas han tenido que lidiar con vecinos molestos o con familiares enojados por la enorme cantidad de ruido que emite la batería. ¿Y qué puedo decir? En efecto, la batería es un instrumento extremadamente ruidoso, pero desde mi punto de vista, para ser bueno en la batería tienes que ensayar batería. ¿Y qué implica ensayar batería? Bueno, en
efecto hacer mucho ruido. Aunque si quieres evitar quejas de tus vecinos, mejor cómprate una batería eléctrica. Y por cierto, bateristas, está bien que su instrumento sea muy ruidoso, ok, lo entiendo, pero por favor, dejen afinar al resto de la banda. Soy guitarrista y es una pesadilla tener que afinar con el baterista tocando de fondo. ¿Me puedes prestar tu batería? Si quieres que un baterista te mire con cara de incomodidad, esta es la pregunta que debes hacerle. Y es que no existe nada más valioso en el mundo para un baterista que su instrumento musical. Y prestarle tu instrumento a alguien te expone ante la incertidumbre de no saber cómo lo van a tratar o si van a ser cuidadosos con él. Además, comúnmente las baterías suelen ser bastante caras, entonces si maltratan tu batería no solamente te va a doler en el alma, también en el bolsillo. Sin mencionar que hay veces en las que gente que ni siquiera sabe tocar la batería te la pide prestada y es como... ¿por qué? En resumen, y si no quieres incomodar a un baterista, mejor no le pidas su batería prestada.